No estaba muerto, estaba de parranda. ¿O no? El Miami Herald publicó un artículo firmado por Antonio María Delgado que sugería que Elvis Amoroso, presidente del CNE, vocero y responsable directo del crimen electoral del pasado 28 de julio, habría sido apresado intentando huir de Venezuela. En el clásico tono de burla apareció en el acto de transferencia del alto mando militar junto al exfiscal del Photoshop, Tarek William Saab, ambos con una risita forzada. Uno en la rampa de salida. ¿Y el otro qué? Veamos estas caras. De nuestro país, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Carislia Beatriz Rodríguez, el doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República, el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral. Y yo no sé usted, porque yo sí que soy muy mal pensado, pero en el siguiente video, las risitas se desvanecen y más bien se le nota como nervioso. Una vez promulgado así por el Poder Electoral. También quiero saludar al presidente del poder, el quinto poder de la nación, poder constitucional, el poder electoral, doctor Elvis Amoroso, presente. Hoy estaban en la guerra psicológica diaria. La revista Semana de Bogotá, que es la revista El narcotráfico de Álvaro Uribe Vélez, de Iván Duque, la revista de los paramilitares hoy, Diosdado, hoy tituló, Elvis Amoroso huyó de Venezuela. Le digo a Vicky Dávila, cómplice del narcotráfico colombiano y de los paramilitares, te volviste a pelar. Sigan ustedes como van, que van bien, con la mentira, con el fake news, y nosotros con la verdad. Poder Electoral de la Nación, Elvis Amoroso, cumpliendo como siempre sus funciones. ¿Pero qué está ocurriendo realmente? ¿Es posible que la pieza clave que maquilla la legitimidad de Maduro esté cayendo en desgracia? Vamos a analizar esto en contexto. Elvis Amoroso, el funcionario que declaró al dictador venezolano Nicolás Maduro como ganador de las controvertidas elecciones presidenciales de julio, no había sido visto en público en 10 semanas. Esto, por supuesto, desencadenó todo tipo de rumores en las redes sociales que iban desde que estaba en vías a ser extraditado a los Estados Unidos hasta que había sido secuestrado por fuerzas del régimen. Este chavista, designado como presidente del Consejo Nacional Electoral, lo que a todas luces es una manipulación del poder electoral, para así garantizar que Maduro ganara las cruciales elecciones de este año, no había sido visto en público desde el 5 de agosto, cuando compareció ante el Tribunal Supremo de Justicia para proporcionar documentos que, supuestamente, mostraban que el genocida de Nicolás Maduro había ganado con el 52% de los votos. Pero hagamos este ejercicio juntos. ¿Cuáles eran o son los posibles escenarios de esta situación? Amoroso aparece manteniendo la narrativa oficial y reforzando la legitimidad de Maduro de alguna manera, a nivel de narrativa. Pero sigue la duda sobre qué pasa, por qué su prolongada ausencia. Y ya esta duda es difícil de erradicar. ¿Qué pasa si Amoroso quisiera desertar, confesando que las elecciones fueron manipuladas y fraudulentas? En ese escenario, con esa acción, se desencadenaría una crisis política de dimensiones incalculables, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Los aliados del régimen, como Rusia o China, se verían prácticamente obligados a reconsiderar su apoyo y las sanciones internacionales podrían intensificarse. Existe la posibilidad de que Amoroso sea silenciado definitivamente también, y esto es un destino que no sería inusual en el tablero político de la locura venezolana. Pero aún en ese caso, pues persistirían las preguntas, erosionando lentamente la base del poder del régimen. La mayoría de los integrantes de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, han dicho que González Urrutia ganó las elecciones, y algunos han expresado escepticismo sobre los resultados anunciados por Amoroso, quien, pocos días después de la ceremonia del Tribunal Supremo,
como les decía, había desaparecido totalmente de la escena pública. Los últimos rumores que estuvieron circulando en Venezuela indicaban que Amoroso estaba detenido en el complejo militar de Caracas conocido como Fuerte Tiuna y que fue recluido allí después de ser sorprendido haciendo planes para abandonar el país. Es raro donde aparece. Te hago de nuevo la pregunta: ¿está realmente Amoroso en libertad? Esta situación está siendo comparada, como usted recordará, con el caso de Tarek El Aissami, quien también estuvo perdido, todo el mundo se preguntaba dónde estaba, pasó meses bajo reclusión clandestina ordenada por la cúpula del chavismo antes de ser finalmente llevado a un tribunal en abril para ser acusado de corrupción y de conspirar contra Maduro. Solo que en este caso, imagínese usted que de repente se descubriera que Amoroso está en una celda. Sería una locura para el régimen. ¿A cuenta de qué? Pues bien, a mí me llama poderosamente la atención que los megáfonos chavistas hoy, hace escasas horas, salieron todos al unísono a burlarse de periodistas, de comunicadores, de Jaime Bailey, todos ellos que aseguraron que Amoroso estaba preso. Y lo hacían de una manera tan efusiva que me hace dudar. Y esto no es nuevo en el comportamiento de estos tipos. Ahora te pregunto algo. ¿Crees que este sujeto sea capaz de morder la mano que le da de comer? O sea, que haya querido traicionar a Maduro cuando su naturaleza real es esta. Hechos públicos y notorios, no solamente en el fascismo, sino en los actos terroristas que ha venido realizando esta señora diputada que está al lado de ustedes y que ustedes defiendan. Los revolucionarios no nos ponemos de rodillas ante el imperio norteamericano ni bajo ninguna chequera fascista y terrorista. Los venezolanos y los revolucionarios tenemos dignidad porque somos chavistas y porque queremos la patria de Bolívar, y ustedes no van a pasar más nunca en la vida. Los expertos coinciden en que Amoroso luce un riesgo demasiado grande como para que el régimen permita que salga del país. Sería simplemente explosivo para el régimen si él apareciera de repente aquí en Miami y declarara en una estación de televisión o al Miami Herald: me dieron un papel para leer y eso fue lo que dije la noche de la elección, con unas cifras además que los matemáticos han develado son muy, pero muy sospechosas. ¿Y por qué querría hacer esto Amoroso? Porque ahora sí es culpable directo de un crimen colosal al tratar de legitimar a un dictador utilizando el poder electoral del país, cuando además existen pruebas del intento de fraude, o sea, lo agarraron robando dentro de la tienda. Y entonces, él puede devolver la mercancía y asumir las consecuencias del intento de robo, o salir de la tienda y que lo agarren en el camino con la mercancía robada, lo cual agravaría la cosa. Su desaparición de la vista pública durante más de 2 meses no ha pasado desapercibida en Venezuela, y con el tiempo se convirtió, por supuesto, en un tema de discusión y especulaciones en la prensa y en la ciudadanía común, también en las redes sociales. Tenía el mismo tiempo desaparecido que la página web hackeada del CNE por Macedonia del Norte. Eso fue un chiste. El caso es que Elvis Amoroso es mucho más que el simple relato de un funcionario que estaba desaparecido. Es un reflejo de la fragilidad de un régimen que, aunque ha logrado mantenerse en el poder, está constantemente al borde del colapso. Las decisiones que se tomen en los próximos días o semanas podrían determinar el futuro de Venezuela, porque hay mucho cambio en Venezuela dándose en las sombras. ¿Estamos presenciando el principio del fin del chavismo o tan solo es otro capítulo más en la historia de un régimen que parece capaz de sobrevivir a cualquier crisis? Las respuestas a estas preguntas aún están en el aire. Y es que en ese mismo acto estaba también el fiscal de las horas bajas, uno que está a punto de salir como corcho de limonada, pero que también tiene algo común con Amoroso. No pueden hablar de lo visto, no pueden ser impunes de lo que han hecho y por lo tanto no pueden delatarse. Lo que pasa es que en sus ínfulas de poder se les va la azotea. ¿Quién es el vocero que colocan a decir las cosas más bárbaras contra nuestro país a través de esa llamada izquierda? El señor Boric. ¿Y quién le sigue ahora? Lula.
Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso de del contencioso electoral, que el propio presidente, en ese momento candidato presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. ¿Qué creen ustedes que pasó? Sencillo. Lula levantó el teléfono y le mandó a dar un palazo por las rodillas. Y sale Iván Gil, un tipo demente que dijo que la oposición quemó escuelas y hospitales durante las elecciones presidenciales, a decirle a Tarek: hey, tú, arrodíllate ya. Y no precisamente para lo que tú quieres. Militares, Fiscalía, CNE. ¿Qué será lo próximo en renovarse en Venezuela? Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte a este canal y dejar tus comentarios. Queremos saber qué opinas sobre estos casos. ¿Crees que Amoroso traicionará a Maduro o simplemente está protegiéndose a sí mismo? ¿Crees que el fiscal del Photoshop será enviado a una embajada remota bajo estricta supervisión para que nunca más hable? ¿Libertad o nada? Esto fue